Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Quiero, en primer lugar, dar gracias a Dios para luego presentar una porción de su palabra y poder deleitarme juntamente con aquellos que se deleitan en la palabra del Señor. Versículos de la palabra muy conocidos, pero que dentro de esa palabra hay una gran enseñanza para ser bendecidos. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el privilegio una vez más de poder acercarme a tu presencia con un corazón agradecido. Gracias, buen Dios, porque hasta aquí me has sostenido. Gracias porque tu fidelidad es grande. Gracias por la salud. Gracias por mi cobertura, por mi familia, por todo lo que me has dado, Padre. Te doy gracias. Al mismo tiempo te pido por aquellos que están luchando para salir de una crisis de enfermedad. Te pido que seas propicio y des la recuperación a aquellos que tú ya determinaste quiénes son. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una nueva oportunidad en la que me dirijo a ustedes con el buen deseo de compartir la palabra. Y me encontraba una fotografía del recuerdo donde muchos la han visto. Está ahí en mi muro del Facebook, donde estoy rodeado de niños. Y algunos dirán, ¿cuál es la pasión del tío Moy con los niños? Y es que he aprendido algo desde mi niñez. Y es que uno puede marcar el corazón de los niños con un detalle, para bien o para mal. Tengo la dicha o la bendición de tener muchos sobrinos. Y yo les digo, yo creo que mis sobrinitos me quieren por lo que soy, no por lo que les doy, porque son muchos. Y para darles a todos yo creo que no alcanzaría. Aunque he aprendido que a los niños con un pequeño detalle podemos alegrar su corazón. Recuerdo hace algunos años en mi primer viaje misionero, tuve el privilegio de ir a conocer un niño, producto de la fe de una familia que estaba anhelando descendencia para una joven mujer que ya había perdido muchos hijos. Muchos creían que ella ya no iba a poder tener. De hecho, su matrimonio se estaba desintegrando a raíz de que no podía tener hijos. Y estuve apoyando a esta familia para que Dios le diera descendencia a través de esta joven mujer. De hecho, son 2 hermanas. Y recuerdo que estuve un buen tiempo orando por esta situación para que Dios diera descendencia. Cuando Dios se acordó de esta mujer y le dio un hijo, fue tanto el impacto y el agradecimiento en mi corazón que quise conocer a este niño. Y fui al lugar donde vive en la actualidad. Ya es un jovencito, estoy hablando de hace muchos años. Y recuerdo que dispuse comprarle un regalo a este niño. Y le compré un avioncito. Y pues en mi país es costoso
costaba como 500 lempiras. No es mucho, pero eso costaba. Y le estoy detallando bien para que usted entienda lo que representa la inocencia de los niños. Entonces recuerdo que llegaron otros niños y empezaron a querer jugar con este niño, con el avión. Entonces, y solo era un juguetito el que había comprado. Obviamente era un regalo especial para este niño. Era un avión muy bonito, porque me gusta, siempre recomiendo a los papás que es importante comprarle a los niños juguetes. No me gusta que los papás le compren juguetes que represente un peligro en el futuro, como por ejemplo una arma. Hay muchos papás que le compran armas de juguete a los niños. Entonces le digo, usted le está administrando ya que le guste a sus hijos las armas. Entonces yo le compré un avión a este niño de regalo, visualizando que él puede ser un piloto, puede ser un gran empresario, puede ser un hombre de renombre en el futuro. Siempre me gusta que los padres les compren a sus hijos, si tienen la oportunidad, ya sea carros, aviones o juegos que tienen algo que ver con algo sano, algo para un buen futuro de ellos. Pero imagínense, si usted le compra armas, posiblemente podría decir usted para que sea un militar, pero no se ha pensado usted que podría llegar a administrarle ser una persona violenta, agresiva, o puede llegar a ser un delincuente, qué sé yo. Entonces es importante tener cuidado con los niños. Pero el mensaje que yo quiero transmitir es de la inocencia de los niños. Y recuerdo que cuando la mamá vio que los otros niños querían jugar con el avioncito y no alcanzaba para todos, entonces se desapareció y se fue para una tienda a comprar unos avioncitos así pequeñitos que por un lempira daban un montón. Pequeñitos. Entonces cuando el niño vio aquellos avioncitos, que con esos 500 lempiras yo hubiera comprado una infinidad. Entonces tiró a un lado el que yo le había regalado y empezó a jugar con los avioncitos pequeñitos que la mamá le compró. Entonces ahí aprendí una gran lección, que a los niños, ¿verdad?, hay que saberlos tratar, porque ellos tienen una inocencia tan hermosa que es impresionante. Entonces viene el tiempo donde yo veo en la palabra de lo que Jesús dice. Vemos que los discípulos estaban caminando en cierto lugar y discutían entre ellos quién será el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús, viendo su corazón de lo que disputaban, se acercó a ellos. Pero veamos lo que dice la palabra. Veamos lo que dice la palabra. Dice, ¿quién es el mayor? Así dice el título. Esto está en Mateo capítulo 18. También habla en Lucas, habla de lo mismo. En Marcos también habla de lo mismo, pero lo enfoca acá la escritura y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Esto es impactante. Por eso
a mí se me ha revelado que a los niños debemos de tratarlos con mucho cuidado. Hay mucha gente que trata mal a los niños sin darse cuenta que en el futuro estos niños van a crecer, y si han sido tratados de una manera especial, van a tener algo en su corazón marcado. Pero si usted los trata mal, van a ser maltratados. Entonces el ejemplo que pone Jesús de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, me gusta porque compara a los niños. Y la razón por la cual siempre pienso en los niños es porque tengo una vasta experiencia de personas que he conocido en la trayectoria de mi vida, que vivieron su niñez en mucha pobreza, pero bendita misericordia que Dios me dio desde mi niñez no ser maltratado como niño. Cuando yo era un niño, llegaban misioneros a mi país y llevaban donación de ropa. Había una prima que, de hecho, tengo muchos años que no sé de ella, y ella tuvo un tiempo en la capital y llevaba ropita usada y nos regalaba, porque eso era lo que estaba al alcance de ella. Entonces me marcaron a mí desde niño con esa alegría de poder bendecir a los niños. Y en el campo misionero me he dedicado a llevar donación para los niños. Obviamente nunca he estado al alcance de mis posibilidades de regalarles ropa nueva, pero siempre Dios ha proveído ropa que está en buenas condiciones. Y el propósito por el cual me conecto hoy es porque quiero hablar acerca de lo que dice Jesús, que quién es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, si lo vamos a Marcos, donde dice quién es el mayor en el reino de los cielos, aquí lo dice enfocado de diferente manera. Y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Note usted que aquí lo enfoca de diferente manera. Hoy en día hay mucha gente que quiere ser grande sin antes llegar al reino de los cielos. Desde aquí quieren grandeza. Y para llegar a ser grande en el reino de los cielos hay que ser servidor de nuestros hermanos. Esto es impactante. Y nosotros como servidores tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos marcando el corazón de los grandes hombres del futuro, que son la niñez. Por eso es impactante. Si usted ve los videos que yo he publicado de niños en lugares muy pobres, hace ya muchos años, el 2009, mi primer viaje misionero a Honduras, que de hecho he ido a El Salvador, me ha permitido el Señor ir a Guatemala, y recuerdo que había un grupo de niños que me estaban siguiendo porque yo estaba tirando una red en una pecera. Y empecé a ministrar a estos niños, ustedes van a ser los futuros misioneros, y empecé a hablar palabras de fe para estos muchachitos, muy pequeñitos. Y lo impactante de esto es que de esos niños hay unos que ya tienen muchos años de estar estudiando inglés. Y estos niños que eran tan pequeñitos en ese entonces,
en un lugar de mucha pobreza, con padres de escasos recursos, Dios ha permitido que les den estudios para que aprendan inglés, y ya tienen muchos años de estar estudiando inglés. Hablan mucho más inglés que su servidor, que ha vivido por 26 años en los Estados Unidos. Entonces, han llegado muchos niños a mi casa y siempre les he dicho, ustedes van a ser hombres de bien, hombres de bendición. Compartía en alguna ocasión de que llegaba un grupo de niños a mi casa, vecinos, rentaban una pequeña casa y ellos siempre pasaban ahí en mi casa. Y cuando no queríamos obviamente que tener visita, porque hay momentos que uno tiene que tener privacidad, estaban en el portón, tocando el portón, déjenos entrar, déjenos entrar. Y un día me puse en la ventana a ver el grupo de niños en la puerta, en el portón de mi casa, y le dije a mi esposa, por más que les demos a estos niños, no podemos saciar la necesidad que ellos tienen. Y hoy yo voy a hacer una oración de fe, así como Dios permitió que yo pudiese viajar a los Estados Unidos, y a través de ese viaje he podido tener mi casa, he podido tener mis hijos preparados, que de igual manera los padres de estos niños un día puedan tener la oportunidad, ya sea de viajar a los Estados Unidos, ya sea viajar a otro país, o ya sea aquí mismo en Honduras, que tengan la oportunidad de ser prosperados para que sus hijos cuando crezcan no vivan como viven los abuelos, los padres, porque los abuelos andan rentando, los papás de ellos andan rentando. Si no pagan a tiempo la renta, los echan fuera y viven una triste situación económica. Y mientras le estaba diciendo a mi esposa esto, empecé a llorar en la presencia del Señor y empecé a decirle, Padre, dame ese regalo de poder ver a estos niños, que tengan su casa, que puedan estudiar. Y empecé a pedirle a Dios. Y perdónenme aquellos que van a escuchar esto, que de alguna manera ya lo he testificado. Y lo testifico para honra y gloria del Señor, y para decirle a usted como hijo de Dios que debemos de tener anhelos para nosotros, pero también anhelos para el prójimo, para nuestros hermanos, para nuestros vecinos. Y me puse a pedirle al Señor allí. Le dije, Padre, dame ese regalo de ver a estos niños grandes, prosperados, que ellos tengan donde vivir sin tener que estar pagando renta. Empecé a orar por eso. Terminé la oración y esto se quedó ahí. Allá con el tiempo, regresé a los Estados Unidos y un día, estando descansando en el sofá, recibo un mensaje de texto donde me dice, Dios le bendiga, quiero darle las gracias por ser un hombre de bendición. Usted ha sido un hombre que ha bendecido a muchos mis hijos. Una mujer me estaba escribiendo, mamá de aquellos niños que en aquella oportunidad estuve orando en la ventana de mi casa, mirándolos hacia afuera donde ellos estaban, queriendo entrar a mi casa. Y le digo, sabe, yo lo hago porque tengo anhelo profundo en mi corazón de que sus hijos sean hombres de bien. Ellos van a crecer y yo ya tengo muchos testimonios de personas que los conocí niños, ahora son muy prosperados, y me gozo, y eso anhelo para ustedes. Y anhelo de que un día tengan su propia casa y puedan vivir solventes. Y empecé a escribirle a esta persona. Me dice, ¿y sabe para qué le llamo? Es para decirle que un día yo sentí deseos de pedirle apoyo económico para poder viajar a los Estados Unidos, y llegué hasta el portón de su casa
y sentí como que se me dijeron, no le digas nada a ese hombre. No le digas. Y sentí no decirle. Entonces vengo yo y le digo a esta persona, ¿y sabe por qué no me pudo decir? Fue porque Dios no le permitió. Porque si usted me hubiese pedido ayuda económica para usted poder viajar a los Estados Unidos, yo le hubiese dicho directamente, no puedo. Pero ¿sabe qué? Le quiero contar algo. Es que un día vi a sus hijos en el portón de mi casa y empecé a decirle al Señor que quiero ver un día a sus hijos prosperados en su propia casa y que Dios les abra puertas a ustedes como padres algún día, si es posible, para poder viajar a este país o viajar a otro país o ser prosperados en Honduras, para que un día ya no estén rentando como viven. Y mientras le estaba escribiendo a esta persona, estaba con lágrimas en mis ojos, porque de verdad lo había pedido al Señor. Y me dice, pues sabe, la gran noticia que le tengo es que como yo no le pude pedir ayuda a usted, pero le pedí a Dios que me abriera las puertas, pensando justo en lo que usted me está diciendo, de un día tener mis cosas, mi propia casa, ver crecer a mis hijos diferente, no en la pobreza en la que hemos vivido. ¿Y sabe qué? Le cuento que tengo ya 6 meses de estar en los Estados Unidos. Ya compré un terreno y me estoy proyectando para tener mi casa. Y hace poco mi esposa me cuenta que vio al abuelo de estos niños. Y le dice, ahora vivimos felices, tenemos mi hija, nos ha hecho casa, ya no pagamos renta, vivimos bien. Entonces, estas cosas las testifico porque es lo que a mí me da vida para seguir ministrándole a la gente de que debemos de pensar no solamente en nosotros, sino en los demás. Pero muchas veces nos enfocamos, como estaban los discípulos, enfocados en quién va a ser el más grande allá. Y esto, como servidores de Dios, a veces trae rivalidad aquí en la tierra, porque yo tiendo a imaginarme que los discípulos, esto era lo que estaban discutiendo en sí. ¿Quién de ellos iba a ser el mayor? Aquí Mateo dice que le preguntaron a Jesús. No le dijeron quién de nosotros, pero eso era lo que estaban tratando ellos. Y muchas veces dejamos de hacer la obra que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra por estar enfocados en que yo soy mejor que determinado hermano, yo soy mejor que determinada hermana, y eso nos limita y nos quita el privilegio de ser personas de bien aquí en la tierra. Yo quiero invitar hoy a que si usted tiene niños, ministreles que van a ser personas de bien, porque dentro de esta gran enseñanza hay un gran mensaje, tanto como tratar a los niños, tanto como conducirnos, no con rivalidad con nuestros hermanos, creyendo ser los mejores que ellos. Aquí hay mucha comida espiritual para alimentarnos y vivir como personas diferentes. Y si le pudiese contar más testimonios, pero los tendré que dejar para en otra transmisión. Así es que yo quiero en el nombre del Señor bendecir su vida. Y si usted tiene hijos que los dejó por una X razón en su país, como en el caso mío, yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Obviamente es una experiencia que si volvería a nacer, volverme a casar y tomar la decisión de haber hecho lo que hice,
de dejar a mi esposa 14 años con mis hijos, al ver el fruto de lo que estoy viviendo hoy, lo haría sin pensarlo 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente Dios estaba en el asunto, obviamente. Recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo trabajaba en un club de golf, y mientras yo andaba repartiéndole bebida a los miembros en el club, de hecho no bebidas alcohólicas porque solo era agua, jugos, lo que tomaban porque andaban jugando golf. Y recuerdo que yo andaba en un carrito por todos aquellos campos de golf. Y a veces me bajaba había comprado una cámara y la ponía por ahí y me grababa. Y grababa videos y me grababa hablando con Dios. Y le dije, Señor, algún día mis hijos van a conocer estos lugares. Algún día mis hijos van a ser hombres de bien y van a crecer. Y recuerdo que ya hay gran oportunidad de ver hecho realidad esas palabras que yo le presentaba a Dios. Porque un día me dice mi hijo, mire que yo conozco todas esas canchas de golf, ahí trabaja un familiar y me invitó ahí. Cuando yo le pedí a Dios que algún día mis hijos iban a caminar por ahí. Entonces siempre ministrémosle a nuestros hijos lo bueno, y aún a aquellos que no son nuestros hijos. No veamos mal a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si usted quiere tener un buen futuro, ministre a los niños la palabra de Dios. Y si no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, por lo menos no maltrate a los niños. Porque los niños son inocentes, ellos creen todo y es importante. Por eso me gusta llevar detalles para los niños, como lo que les hablo de ropita, ¿verdad? En cierta oportunidad me dijo alguien, ¿por qué no le llevas juguete a los niños? Le digo, porque no alcanza. Hay muchos niños en Honduras donde yo voy y no alcanzo a darle a todos, y darle a unos y a otros no me siento bien. Entonces, a los lugares donde no puedo llevar para los niños, por lo menos llevo la palabra de Dios para los padres y enseñarles cómo tratar bien a sus hijos, y posiblemente una pequeña ofrenda si está a mi alcance. Entonces yo quisiera orar para despedirme. No sé si me di a entender, porque como que fue una ensalada lo que le presenté, ¿verdad? Porque le toqué varios puntos acerca de lo que estos discípulos le preguntaron a Jesús y acerca de lo que Jesús les dijo. Pero también, bajo la guía del Espíritu Santo, le estoy recomendando a toda persona que sirve en la obra del Señor, dejemos de rivalidad entre hermanos. No busquemos el competir con otros, que quién va a ser el mayor, o quién es el mayor, quién es el mejor, quién es inferior a uno. No busquemos eso. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las bendiciones vendrán de parte de Dios como una añadidura. Esperemos que Dios dé el reconocimiento y no busquemos nosotros, como estaban los discípulos. Aún ni Jesús se había ido todavía, ya ellos estaban queriendo saber quién iba a ser el mayor allá. Tremendo es esto. Así es que Dios nos ayude para poder aprender de la palabra del Señor. Voy a leer algunos mensajes que tengo aquí. Gabriela Flores, saluditos. Dios me la bendiga. De hecho, su niñita está muy grande ya. Quiero verla hoy que vaya a Honduras. El viaje pasado no la pude ver. Gracias, hermano Moisés, dice aquí, por sus oraciones, por mi hija Esmeralda. Amén, hermana Marta. Espero que ya esté bien su hijita. Seguimos orando. Tenemos aquí Martita Cedillo. Y tenemos 4 personas conectadas. Y
creo que me siento muy satisfecho de poder obedecer el llamado de Dios, de compartir su palabra, de poder anunciar con denuedo la verdad. De esto vivo yo. Yo me alimento de la palabra de Dios. Me alimenta el poder compartir con otros. Gloria a Dios, mi amada hermana Marta. Saludos, hermano Juancito. Siempre son una bendición ustedes. Cada vez que les veo llegar, son los primeros que llegan a la iglesia. Y me gozo por eso, porque todo ese sacrificio que están haciendo ustedes, porque es un sacrificio venir en el bus, venir en el metro y aguantando frío y llegar a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Están haciendo una gran inversión por su niña. Le están transmitiendo algo muy bonito. Hermana Inés Cerrato, Dios me la bendiga. Si no me equivoco, está en Nueva Orleans. Saluditos. Entonces, si yo comparto con ustedes es porque esto me hace vivir espiritualmente, saludable, físicamente también. Los testimonios siempre es para honrar a Dios y para decirle a usted que atesore las cosas que Dios ha hecho a su favor, a favor de otras personas. De hecho, del grupo de niños que le compartía, un día estaba un grupo de niños jugando. Y les decía, ustedes van a ser los futuros misioneros de la iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, jugando en la calle. Y hay varios niños de ellos aquí en Estados Unidos. Esos eran grandes hombres. Y si Dios me da el privilegio de verlos grandes, me sentiré bien haber pronunciado con mi boca palabras para un buen futuro de estos niños. Que Dios bendiga a sus padres y les dé la sabiduría para educarlos en el camino de la verdad. Y ahora que mi hermana Marta me está diciendo que ya el Señor sanó a su hija, me place compartirles y hacerles partícipe que en Honduras hay un pastor que está enfermo y está hospitalizado. El día de ayer ya estaba a punto de venirme del templo cuando me escribió un pastor amigo y me dijo que lo apoyara en oración porque está enfermito en la ciudad de Tela. Y me quedé a orar. Y hoy voy a orar una vez más por el pastor Castro, Julio Castro creo que se llama él. Si es que yo les pido con todo mi corazón que nos unamos orando unos por los otros. Pidámosle al Señor que nos dé salud física e espiritual. Porque eso es importante. Si tenemos salud física y espiritual, vamos a estar bien. Gracias, Señor, por este privilegio que me has dado de compartir tu palabra. Reconocemos que hemos venido aquí a desempeñar una labor, una función. Y como hijos tuyos, necesitamos entender que somos llamados a servir. Por eso hoy me place testificar para honrar tu nombre. También te pido que recibas el agradecimiento de mi hermana Marta por su hijita que ya recibió salud. Ahora te pido, Padre, por el pastor Castro allá en Honduras, para que tú le des salud. Sabemos que ha servido muchos años en el ministerio
Y es el tiempo, papito, de la recompensa, que le des salud. Padre, gracias por esta gran oportunidad de poder reconocer que para ser el primero tenemos que ser el postrero. Gracias, Señor, por el privilegio que me has permitido de ser rodeado de muchos niños que los he visto crecer y ahora son personas de bien. Ahora son personas que están marcando esta sociedad con su conducta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Sí, en Nueva Orleans es que está Maná. Inés, saluditos, saluditos, siempre le recordamos. A mí me gusta mucho testificar. De hecho, un jovencito que está en una fotografía que publiqué hace 8 días, a esta hora ya me habían vacunado, me pusieron la vacuna para contrarrestar el COVID, según se dice, pero... Y el jovencito que está ahí en la farmacia, él era un niño pequeñito cuando lo llevaban a la iglesia. Yo les tendía la mano, les compartía eso. Pero el día de ayer me tocó el privilegio de estar en la puerta de entrada al templo recibiendo a los hermanos. Y uno de los servidores que estaba ahí me decía: estoy muy agradecido con Dios y con usted. Cuando él llegó a la iglesia hace como unos 16 años, solo tenían una niña. O el niño, no recuerdo cuál era, si era la niña que tenían ya o el niño, pero que ahora tienen una niña y un niño, pero que llegaban solo con un miembro de su familia. Y recuerdo que yo los iba a traer a la estación del metro. Ellos viajaban desde Washington hasta Maryland y yo los iba a traer los días domingo al metro para llevarlos al templo. Y han pasado ya muchos años. Ahora ya tienen el privilegio de tener tiempo de estarse congregando. Yo creo que como, no sé si él dijo 16, yo creo que menos años, como unos 12 por lo menos. No sé qué edad tienen sus niños, ahí se sabrá. Pero lo que me impacta es que ver a aquellos muchachitos ya solteritos ya, donde los vi crecer en el templo. Y por eso es que siempre enfocado en decirle a aquellos que tienen hijos pequeños que les ministren lo bueno para que vivan bendecidos y tengan un buen futuro, de ver crecer generaciones bendecidas. Porque duele mucho cuando uno tuvo el privilegio de ver niños y que en vez de crecer saludables, crecieron enfermos a través de que no les enseñaron a erradicar el pecado desde su niñez. Dios les bendiga, que les vaya bien. Yo voy a desempeñar este día una actividad que Dios ha preparado para mí y quiero despedirme dándole gracias por la sintonía. Y si usted puede transmitirle a otros, pues hágalo con confianza. Tiene mi permiso que lo haga. Dios les bendiga.